buenas noches a todos, sean bienvenidos a una edición más del programa A la Luz de su Palabra. Con algunas semanas de ausencia, pero estamos aquí de nuevo con ustedes compartiendo las lecciones de escuela sabática. Vamos a estudiar en este momento la lección número 9. Y antes de continuar, queremos recordar lo que siempre hemos recordado al iniciar cada programa. Antes enviar un saludo a todas las personas que nos ven en el lugar donde usted se encuentre. Rogamos a Dios para que su bendición pueda llegar hasta la comodidad de su asiento, de su hogar o donde quiera que usted esté. Y también recordarles que si no se ha suscrito al canal, suscríbase, dele allí a la campanita y comparta también el link con otros para que más personas puedan ver esta programación. Esta noche tenemos con nosotros a un invitado de lujo, especial. El hermano José Rivas ya ha estado con nosotros otras veces. Bienvenido, José. Gracias, Jorge. Dios te bendiga. Esperamos que esta lección pueda enriquecer la vida espiritual, no solo nuestra, sino de los oyentes, para que podamos aprender acerca de las lecciones que Dios ha dado o ha dejado en su palabra para nosotros. Sin más preámbulo, iniciamos. Te propongo una oración de inicio, José. Claro que sí. Vamos entonces, Jorge, a orar. También pedimos que puedan entonces acompañarnos en oración y cerramos nuestros ojos. Bondadoso Dios, en esta hora de la noche queremos agradecerte, queremos darte gracias porque durante el día tú nos has cuidado, nos has protegido, nos has sustentado y has dado a cada uno conforme a tu voluntad. Pero en este momento hemos apartado este tiempo para ir al repaso de lección. Queremos que tu Espíritu Santo llegue a nuestras mentes, toque nuestros corazones, que coloque las palabras acordes y adecuadas en nuestro vocabulario, para que de esta manera se pueda, Señor, transmitir el mensaje que tú deseas para cada uno de nuestros amigos y de nuestros oyentes. Gracias te damos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como lo habíamos mencionado, lección número 9, titulada Jacob el suplantador. Así es, suplantador. Muy cierto. Mira, hermano José, es una historia interesante porque deja lecciones importantes para las familias y para la vida particular de cada uno de nosotros. Así es. El objetivo de la lección es mostrar que pese a los errores humanos, Dios lleva a cabo su plan, su propósito. Lleva a cabo su propósito, lo echa a andar hacia adelante, porque Dios no es hombre que se arrepienta, ni ser humano para que se equivoque. De tal manera pues que nosotros como seres humanos en el caminar de nuestra vida, nuestros pies se empolvan, cometemos errores, los tropiezos nos hacen caer, pero trastabillamos en este caminar. Sí, Señor, trastabillamos en este caminar y sin embargo pues el Señor nos ayuda a levantarnos de ese lugar en donde nosotros estamos y podamos seguir adelante. Así es, Jorge. ¿Sabe que algo en este título que casualmente en mi lección y quizás la de muchos está en rojo, ¿no? Dice Jacob el suplantador, ¿no? Pareciera que fuera más bien Jacob sinónimo de suplantador. Y es que precisamente eso, ¿no? El título que él se acreditó por sus hechos, sus acciones y que vamos a estudiar a partir de este momento. Correcto, así es. Y bueno, para ya entrar en materia, veremos cómo se da el inicio de esta trama, de esta historia, cuál es el desenlace, cómo es que... cómo se origina, ¿no? Sí, cómo se origina. De tal forma que en teoría pues le tocaba, según los designios de Dios, la primogenitura era de Esaú. Por ley. Por ley, en exacto, teoría. ¿Sí me entiende? En teoría pertenecía al mayor, en este particular, a Esaú. Pero pasó a manos de Jacob. Y vamos a ver de qué forma y por qué sucedió esto. Entonces, es. Entrando en el primer punto, queremos ir primero a la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Es importante que usted allí, en el lugar de donde usted nos observa, busque su Biblia, ¿verdad? Y compruebe con nosotros la lectura. No nos crea lo que nosotros decimos, vayamos a la Biblia y pues tratemos de entender lo que Dios dice a través de su palabra. Dice por aquí, hermano José, en el capítulo 25 del libro de Génesis. De Génesis, estoy cerca. Sí, capítulo 25 a partir del versículo 21, del verso 21 al 23.
Dice, ¿cómo dice allí? Dice de la siguiente manera: y oró Isaac al Señor por su esposa, que era estéril, y el Señor lo aceptó, y Rebeca su esposa concibió, y los hijos se combatían dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar al Señor, y el Señor respondió: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Tremendo eso, ¿no? Estaba ya profetizado, por decirlo de alguna manera. Correcto. Sí, ya estaba la línea ahí de... Así es. Como vemos aquí hay una profecía. Y no es cualquier profeta que está mencionando Exacto. esto, ¿no? Mismo Dios. El mismo Dios le está diciendo a Rebeca cuál sería el futuro de estos 2 niños que llevaba allí en su Que vientre. estaba sucediendo. Así porque es que allí había un conflicto. ¿Sí? Esos 2 pequeños vivían en ese vientre de la madre luchando. En ese pequeño espacio. En ese aquí. pequeño espacio yo creo que estaban muy incómodos. Sí, y entonces trataban de... Contendía uno contra el otro, luchaban uno contra el otro, ¿sí? Y Dios automáticamente dio la profecía de ese acontecimiento mínimo y de manera minimizada en el vientre de la madre, pero que más tarde sí serían 2 naciones, 2 pueblos que serían divididos. Así es. Y bueno, vemos, así inicia la historia de Jacob, el conflicto entre estos 2 hermanos, Jacob y Esaú, de tal manera que, en teoría, como habíamos dicho, la primogenitura era de Esaú, pero pasó a manos de Jacob. Y es interesante, José, analizar cuál fue la razón. Y tengo una pregunta aquí para ti de entrada, ¿sí? Perfecto. Vamos. Y para ustedes también, les invitamos a que puedan escribir en el chat, comenten, pregunten si es de su agrado, y nosotros estaremos en la medida de lo posible dispuestos a responder y a compartir con ustedes. Mira, la pregunta dice así: ¿cuál fue la razón por la que Dios desechó a Esaú y eligió a Jacob? Muy bien, exacto. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios eligió a Jacob, sí? Y desechó a Esaú. Correcto. ¿Sabe, Jorge, que la pregunta directa, sí, es el carácter? Sí, el carácter de cada uno. Y Dios ya había prometido a Abraham, sí, que por él vendría la simiente prometida. De Abraham pasó por consiguiente a Isaac, sí. Pero Isaac en este particular, a través de su esposa Rebeca, tienen 2 hijos, ¿sí? 2 gemelos. Pero que esos gemelos, la pregunta que resultaría: ¿a cuál de esos 2 le pertenecería entonces ahora llevar esa responsabilidad de la simiente? Sí, de la simiente prometida. A Esaú, teóricamente, como usted venía diciendo, sí, a Esaú tal vez le pertenecía la primogenitura, pero Dios ya había profetizado que a quien iba a pasar la primogenitura, o a quien iba a ser la primogenitura, o por donde iba la línea de la simiente, era Jacob. Pero la pregunta se refiere en cuanto al carácter, y el carácter formó mucho de interés para que depositaran la confianza de la primogenitura en alguno de los 2. Por ejemplo, Esaú, que casualmente en la lección lo vemos en el libro de Hebreos. ¿Por qué Esaú tal vez no recibió la primogenitura? Hebreos lo aclara, ¿sí? Y estudiando la lección uno aprende cada día. Y yo quizás por primera vez veo ese pasaje y digo: wow, por una sencilla razón, pero que abarca todo. Y es Hebreos en el capítulo 12, ¿no? Yo por aquí lo dejé señalado. En el capítulo 12, el versículo 16. ¿Qué dice? Dice de la siguiente manera: que ninguno sea fornicario, ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Correcto. Tremendo, profano, ¿sí? Y cuando uno busca el comentario bíblico, sí, con respecto a la palabra profano, dice alguien irreligioso, una persona que no tiene en cuenta, ¿sí?, las cosas celestiales, que para él las cosas celestiales son de segundo plano, son ligeras, ¿sí? No hay un interés. Poco importante. De poca importancia. Pero en cambio Jacob, sí veía esa primogenitura como algo de gran valor, algo interesante. Y pues Jacob, su carácter de Jacob era un hombre tranquilo, ¿sí? Un hombre hogareño, podría decir yo, pero lamentablemente sí hizo lo inadecuado.
y que quizás vamos a ver a lo largo de esta lección, vamos a estudiar. Fíjense lo que dice, esto que dice el hermano José es importante, porque es lo mismo que relata el capítulo 25 a partir del versículo 28. Allí podemos leer lo siguiente, les invito a que podamos leer. Dice: y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y aquí está el primer problema, ¿no? Aquí está el primer problema, porque una inclinación de los sí, padres, ¿no?, hacia una preferencia en particular. Es lo mismo que ocurre en la familia de Jacob más adelante, que no es tema de este capítulo, exacto, pero que pronto quizás lo vamos a tocar, lo vamos a estudiar, la preferencia en los hijos. En los hijos. Bien. Eso trae grandes conflictos. Y eso lo vemos aquí, la preferencia de Rebeca por Jacob y la preferencia de Isaac por Esaú. Entonces, de alguna forma, esto trae riña entre hermanos, ¿no? Crea problemas, trae roces, se crean conflictos familiares. Y esta es una de las cosas que no sé si le estamos hablando a algún padre, a una madre, o a ambos en este particular, para que nosotros podamos tomar esta lección importante, ¿no? Bueno, algo que siempre decía mi mamá, hermano José, y lo comparto con ustedes también. Siempre nosotros le preguntábamos a ella: mami, ¿a quién amas tú más? Nosotros somos 7. Somos 7. ¿Cuál es el consentido? Sí, ¿cuál es el consentido? Entonces ella decía algo interesante, ¿no? Y ella decía esto: mira los dedos de mis manos. Todos son diferentes y todos tienen un nombre diferente. Pero si tú me pellizcas esto, me muerdes me duele. Y si también también me va a doler. Y si haces lo mismo con también todos me duelen igualito. ¿Ves? Y era una respuesta muy sabia, ¿no? Tuvo la balanza muy bien, digo, balanceada, valga la redundancia. Era una respuesta muy sabia, ¿no? Y dentro de todo, yo admiraba la respuesta de mi mamá, porque siempre era la misma. Interesante. Sí, era la misma. Ella no cambiaba nunca el discurso con respecto a la respuesta en base a esta pregunta. Pero aquí sucedió el caso contrario. Pero aquí sucedió algo. Esto ocasiona riñas familiares, y es algo que los padres deben cuidar. Pueden evitar. Exacto, ¿sí? deben evitar y pueden cuidarse. Pueden evitar. Entonces, bueno, ya aquí existe un primer problema, ¿no? Y sigue diciendo el versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y es aquí donde descienden los edomitas, ¿no? Así es. Sigue diciendo el versículo 31. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. En otras palabras, desechó la bendición, ¿sí?, que Dios le había otorgado en primera instancia por ser el mayor. Correcto. Por nacer quizás unos segundos antes que su hermano. La desechó. ¿Por qué? Por un plato de lentejas. Fíjese lo interesante de este asunto, ¿no? Porque esto da o nos lleva al escenario también del Génesis. Adán y Eva decidieron desechar la bendición de la vida eterna. Exacto. A causa del apetito. Y lo mismo sucedió acá. Y lo mismo sucedió acá, sí, señor, así es. Lo mismo sucedió acá. Queridos hermanos, que eso no nos suceda. Es una lección para nosotros. Esaú perdió la bendición por causa del apetito. Menospreció y echó por tierra la bendición que Dios tenía reservada. Sin valor, ¿sí? Profano, sin valor, el nivel celestial para él no tenía ningún sentido. Nada. Entonces, pues lo desechó como si nada. Y algo, Jorge, que dice el libro de Patriarcas y Profetas en la página 158, sí, yo lo tengo por acá, pero lo voy a parafrasear para resumir el tiempo. Dice que Jacob, en ese hogar de un padre preferencia por un hijo y una madre preferencia por el otro hijo, ¿sí?, mientras él crecía y ambos crecían, Jacob escuchaba de los labios de su madre, ¿sí?, que ya Dios
en el versículo que leímos, ¿sí? Antes, en los pasajes que leímos antes, que ya Dios había dicho de que el menor, ¿sí? Que el mayor serviría al menor. Ya lo había dicho. Es decir, que en otras palabras, ya Dios había profetizado que la primogenitura iba a ir para Jacob, que ¿sí? era el menor, correcto. Que era el menor. Así que Jacob, escuchando eso de labios de su madre, quizás repetidas veces mientras crecía en su niñez, en su juventud, ¿sí? Él buscaba ocasión para ver cómo le arrebataba por sus propias manos, ¿sí? Lo que Dios ya había prometido. Si él no fuera hecho nada, la bendición llegaba. La bendición de la primogenitura le iba a llegar porque Dios así lo había dicho. Pero como seres humanos, ¿sí? Queriendo ayudar a Dios, echarle la mano, empujar la situación, porque Dios se está tardando mucho. Exacto, Dios eso es lo que iba a decir, mucho. acelerar la bendición, ¿sí me entiende? Epa, no llega la primogenitura, ya la edad que tengo, no llega. Bueno, veía, él buscaba momento propicio para cómo arrebatar a Esaú la primogenitura, y así lo dice Patriarcas y Profetas, y él preparaba cada vez un plan, ¿sí? Plan, para ver, llegó el momento oportuno y arrebató por sus propias manos lo que ya Dios había profetizado. Y creo que, Jorge, eso nos lleva realmente a pensar, ¿sí? En la Torre de Babel. ¿Sí? Creo que tal vez tú tengas algo que comentar con respecto a eso, ¿sí? Buscamos ganar los favores de Dios por nuestros propios medios. Okay. Hallar la gracia de Dios por nuestros propios, dijo, trabajos, ¿sí? Por nuestras propias obras. Cuando la gracia de Dios, Él la da porque la da. Así es. No tenemos que trabajar con eso. Es un regalo inmerecido. Es un regalo inmerecido. Por eso se llama gracia. Así es. Entonces eso es importante que tenemos que tener en cuenta allí. Así es. Y bueno, para tratar de cerrar este primer punto, recordemos, el carácter de Jacob era un carácter tranquilo, hogareño, se dedicaba también a la meditación, podemos deducir allí eso también, mientras que el carácter de Esaú era cazador, se dedicaba más bien al campo, le gustaba estar afuera y menospreciaba lo que Dios había designado para él, mientras que Jacob le daba gran valor a eso. Y aquí está la gran diferencia. ¿Cuánto valoras tú y cuánto valoro yo, hermano José, y cuánto valora usted lo que Dios tiene preparado para nosotros? ¿Cuánto valor le damos a eso? ¿Ves? Sabe que, Jorge, en cuanto a lo que tú dices, la primogenitura para el tiempo antiguo, sí, tenía dos connotaciones. Una connotación en la tierra y la segunda connotación en el cielo. Y es que la connotación en la tierra es que por obtener la primogenitura, ese hijo recibía doble dote de herencia de los padres, ¿sí? Que diferencia del resto de los hijos. Porque él tenía que recibir doble. Una para el sustento propio de él, de su esposa y su familia, y la otra parte de la herencia que le pertenecía de las dos era para el sustento de sus padres. Era como el seguro de vida, por decirlo para aquel entonces, ¿no? Pero Jacob no veía esto tanto de importancia, la parte terrenal. Él luchaba por obtener la primogenitura y en lo que tú decías, era un hombre que estaba más en la meditación, en la relación con Dios, pero él buscó la primogenitura, es para obtener el beneficio de que por esa línea viniera la simiente prometida. Así es decir, no estaba quizás mal enfocado, porque estaba más enfocado en la parte espiritual que en la parte terrenal. Pero los hechos y las acciones que lo llevaron para alcanzarla fue la que trastabillaron el plan de Dios. Y Dios tuvo que empezar a enderezar lo torcido. Así es. Bueno, finalmente pues como lo dijo el hermano José, Dios siempre trata de enderezar lo que usted y yo muchas veces torcemos, ¿no? Sí. Y vamos a ver más adelante, después de este punto en el que vamos a entrar ahorita, cuáles fueron los resultados de esa decisión de Jacob. Es importante que nosotros mencionemos eso. Pero vamos a hablar acerca de la escalera de Jacob, ¿no? Interesante. Por allá en el capítulo 28, si mal no recuerdo, por allá. Vamos a ver, 27. Capítulo 28. 28, ¿eh? 28, sí. 28:12. El Señor en un sueño, por allá Jacob acostado, donde y soñó, así arranca el capítulo, el versículo, y soñó, ¿eh? donde la tierra era la cama, la almohada era una piedra, y la cobija era la noche, ¿sí? Allí a la intemperie,
No sé si Jacob pensaba en alguna lluvia que vendría, no sé. Pero Dios le permitió a él tener un sueño, ¿no? O le mostró una escalera, Unas escaleras. donde el comienzo de la escalera era la tierra. La tierra. La escalera se apoyaba en la tierra Y la cúspide llegaba finalizaba al en el cielo. Pero en la cima había alguien. ¿Quién era ese alguien? Dice acá, y ángeles de Dios subían y descendían por ella, y vio el Señor en lo alto de ella, que le dijo, yo soy el Señor, En lo alto. el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tus descendientes. ¿Quién Correcto. estaba allá arriba? El Señor. mismo Dios. El mismo Dios estaba en la cima de la escalera. ¿Ve? Y algo importante que destacar acá, y es un contraste que hace el autor aquí con el capítulo 11 del libro de Génesis, hablando acerca de la Torre de Babel. Recordemos un poco el escenario de la Torre de Babel, ¿no? Ya es una lección ya estudiada con anterioridad. Digamos allí que ellos comenzaron a construir una torre, ¿no? El plan fue ese. Ese fue el plan, sí. Agarrar ladrillos, les sirvió el ladrillo de piedra y creo que la brea, si mal no recuerdo por allí, les sirvió de pegamento, de asfalto, de cemento, no sé, como lo queramos ver. Ellos comenzaron a construir una torre, pero sus motivaciones eran equivocadas. Eran equivocadas, ¿no? Primero porque ellos estaban desconfiando en la promesa que Dios les había hecho. No volvería a destruir el mundo con un diluvio. Segundo, ellos dijeron, hagámonos un renombre, ¿sí? Una de las cosas con las que el ser humano debe tener cuidado, con la que erramos constantemente. Sí, entonces es tratar de no crear nosotros mismos un renombre de nosotros, porque ahí sobresale el orgullo humano, ¿no? Es decir, yo quiero ser importante en la vida, yo quiero sobresalir, pero muchas veces cuando nosotros tomamos ese tipo de actitudes pasamos por encima de otras personas, ¿ves? Sin importar, ¿no? Incluso llegamos a menospreciar los propósitos divinos por tratar de hacer lo que yo quiero. Este era el plan de ellos. Así que, por supuesto, Dios está ausente de ese plan que ellos habían comenzado. Y aquí está pues la gran diferencia entre la escalera de Jacob y la torre que ellos hicieron allá, porque al final de esa torre era una escalera cuya cúspide llegara al cielo, ¿no? Y es bastante interesante porque según el autor, pues el significado de Bat-El, ¿no? Luego adopta otro significado Babel, pero en principio Bat-El era puerta de Dios. Puerta de Dios, ¿no? Y el significado que llegó a obtener después de eso. Sí, señor. Totalmente diferente. Opuesto. Sí. Entonces, y Betel, casa de Dios y puerta del cielo, porque ese fue el significado que Jacob le dio, ¿no? En lugar de Betel. Y aquí están las grandes diferencias de la una y la otra. ¿Dónde estuvo la diferencia, José, allí en esas dos partes? Digamos que la presencia de Dios marcó una gran diferencia. Una diferencia, sí. ¿Sí? En la escalera de Jacob. En la escalera de Jacob, en la cima, en la cúspide, estaba Dios mismo. ¿Sí? Pero en la torre que ellos pensaban y que iniciaron edificación de hombre. No estaba Dios ni en la cúspide ni en los planes. Nada. Desechado. Más bien el Señor descendió. Descendió a ver qué pasaba. Ellos no van a hacer a un lado lo que han pensado hacer, no van a desistir, pues descendamos y confundamos allí su lengua. Y bueno, ya el desenlace usted lo conoce. Entonces, Jorge, en medio de esa situación, cuando él ve esa escalera, él iba huyendo de su hogar, ¿sí me entiende? Correcto. Él salía huyendo porque su hermano quería, dijo, por decirlo en esta palabra, atentar contra su vida. Y en medio de esa decisión errante de Jacob, en el camino, Dios se le presenta y lo bendice. Así es correcto, es correcto. Bueno, ahí lo que marca la diferencia allí es, como lo mencionamos hace un momento, hermano José, es el carácter. El carácter, sí. El carácter. Las aspiraciones de Jacob eran elevadas. Él quería aspirar a tener esa primogenitura porque quería gozar de esa bendición celestial, cosa que menospreciaba Esaú, ¿no? Exacto. Ya lo mencionamos. Y bueno, pasando aquí al otro punto, aquí vamos a ver las consecuencias de la decisión de Jacob, ¿no? Veamos las consecuencias de la decisión de Jacob. Y precisamente allá en el capítulo 29 del libro de Génesis, vemos algunos versículos importantes que nos permiten pues
ver la historia, ¿no? Ver la historia. Hermano José, por aquel engaño que Jacob cometió contra Esaú, ¿qué sucedió? ¿Qué tuvo que hacer Jacob? Él estaba en su casa cómodo, ¿no? Cómodo. Le tocó partir. Rápido, ¿no? Inmediato, ¿sí? Partir a la tierra de su tío, ¿sí? Labán, con la excusa, según la excusa que le dio la madre para que justificara ante su padre, ¿sí? De que fuera a buscar esposa. Sin duda alguna, pues allá encontró su esposa, ¿sí? A Raquel. Pero lamentablemente él llega a la casa de su tío y tiene que empezar a trabajar, ¿sí? Con la intención de que, como no tenía dote que dar, pues él ofreció 7 años de servicio a su tío Ladán para que le dieran a Raquel. Y lamentablemente, después de 7 años de esfuerzo, de trabajo, de sol a sol, ¿sí? Cuando llegó el momento de entregar a Raquel como esposa, le dieron fue a Lea. Ojalá se fuera dado cuenta. Apenas se la dieron, pero él se dio cuenta fue al siguiente día. Otro día. Fue un engaño bien preparado, bien tramado. Así que aquel que hace 7 años atrás había engañado a su hermano, y a su hermano, a su padre, a su familia, a su sangre, ¿sí? Resulta ahora que por su sangre también, porque era su tío, un poco más lejano, ¿sí me entienden? Por su sangre, ahora el que engañó, ahora había sido ¿qué? Engañado. Tremendo eso. Mire, es algo interesante, ¿no? Lo que el hermano José menciona. Mire, evalúe usted esta situación. Póngase en los zapatos de Esaú, incluso del mismo Isaac. ¿Cómo se siente usted, querido padre o querida madre, cuando es engañado por su hijo? O cuando es engañado por su propio hermano, por su misma sangre. Mire, eso duele más que cualquier cosa. Preferible recibir una bofetada que un engaño tan vil como este. ¿No? Y de su propia sangre, ¿no? Que si te engaña a otra persona distinta a uno de tu familia, pues es entendible quizás la cosa y no duele mucho. Pero que sea de tu misma familia, oye, eso, duele, la sangre hierve. Duele bastante. Pero algo importante, ¿no, Jorge? El sentido de que Jacob engaña, Ladán, otro vil engañador. Labán, sí. Y Labán, ¿y dónde queda Raquel? Rebeca, perdón. Tramaba, ¿no? Tramaba. Mire, y de hecho... Era una mente que tramaba el escenario. Eso es una cosa seria. Le voy a mostrar por aquí para que usted vea... es decir, tenía una mente muy creativa. Como Rebeca... Muy ingenua, muy fabrica, exacto. O sea, es una cosa tremenda. Y vamos a ver el nexo, por el nexo familiar que hay entre Labán y Rebeca. Labán hace lo mismo. Mire, en el capítulo 27 del libro de Génesis, versículo 5, leemos lo siguiente, porque aquí, déjeme ponerlo en contexto. Isaac estaba hablándole a Esaú acerca de la bendición que él pensaba darle como padre. Lo envió a cazar un animal y que le preparara a él una comida con ese animal cazado y que se la trajera para él poder darle la bendición, ¿no? ¿Y quién escuchó eso entonces? Rebeca. Rebeca. Fíjese lo que dice el versículo número 5, el capítulo 27 del libro de Génesis. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre. Yo imagino a Rebeca hablándole al oído. ¿Hacia dónde fue? Hacia el consentido. Hacia el preferido de sus ojos. Así es, dice: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Fíjese el plan de Rebeca. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. O sea, ella tramó todo un plan macabro. Lo tramó, inmediatamente lo ordenó a su hijo. Así es. Entonces fíjese. Una engañadora. Rebeca estaba detrás de esto. Parte del carácter de Jacob de ser engañador estuvo en Rebeca.
Venía de los genes de Rebeca. Lo adoptó, así fue el es. patrón de conducta de su madre y el cual él adoptó. Ahora fíjense, como lo dijo el hermano José hace un momento, llegó a donde estaba el tío a trabajar por 7 años por Raquel. Y el tío por el lado de la madre. O sea, son hermanos, ¿no? De sangre. Entonces, fíjense, haga usted un análisis, querido amigo y hermano. Rebeca y Labán son hermanos. Yo no sé de quién heredaron ellos el carácter de mentiroso y de engañadores. De engañadores. No sé si de su papá o de su mamá. Pero fíjese que el pecado se genetiza. Y esto es algo digno de análisis. Cuando usted y yo adoptamos o tenemos un carácter, eso lo heredan nuestros hijos. Es el patrón de conducta que ellos van a adoptar. Lo adoptan a sí mismo. Entonces, fíjese, ¿qué podíamos esperar de Labán? Un engañador más, otro mentiroso. Pareciera, Jorgen, que fuera ido Rebeca y Labán estaban en la misma escuela. En la misma escuela, así es. Aunque suene gracioso, estaban en la misma escuela. Entonces, algo que importante que los padres, si me entienden, el hogar, tienen que trabajar sobre el carácter de los hijos y que las acciones, si me entienden, no sean diferentes a las palabras, sino que puedan accionar tal y cual como lo piensa, como que lo que decimos lo podamos, porque si no los hijos van a adoptar. Si el padre es mentiroso, los hijos serán ¿qué? Si la madre es engañadora, los hijos serán ¿cómo? Engañadores, sí. Igualitos. Entonces, Labán, un vil engañador, y engañó al que era un súper engañador, ¿sí? Porque se enfrentó a uno que era más engañador que él. Y resulta y acontece que el pobre hombre salió engañado y tuvo que trabajar ¿cuántos años más? 7 años más. O sea, trabajó 14 por las 2 esposas. Por las 2 esposas. Y que le salieron caras. Y sí, trabajó bastante. Pero aún en medio de eso, Jorge, sí, Dios bendijo a Jacob. Sí. El hombre llegó sin nada, con las manos atadas. Pero cuando salió de allí, salió con sus esposas, con riqueza, con sus hijos y con gran riqueza. Así es. Sí. Bueno, eso indica que pese a nuestras decisiones, Dios siempre cumple el propósito, cumple lo que promete. A pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, Dios está allí para incluso enderezar los caminos que usted y yo muchas veces torcemos. Así es. ¿No? Casi que eso nos da un consuelo o un aliento, ¿sí?, de que siendo un hombre también escogido por Dios para trazar un plan, cometió errores. Así es. Nosotros, Dios también nos ha elegido, ¿sí?, para llevar un propósito a este mundo. Cometemos errores, cometemos falta, pero Dios está ahí para atender, dar la mano a esa poderosa que nos levanta para seguir adelante y con la bendición de Dios pues podamos cumplir el propósito que venimos a cumplir en esta tierra. Amén, así es. Y bueno, para ya pasar al otro punto, pues hablamos acerca de la bendición de la familia, ¿no? Tener una familia es una bendición, hermano. Es una bendición. Mire, dice la Biblia, el que haya esposa y el bien. Herencia de Jehová son los hijos. Entonces, mire, es hermoso, ¿no? Cuando usted se encuentra en un ambiente familiar donde todos se aman y se quieren y se ayudan mutuamente. Pero encontramos tremenda disfunción en la familia de Jacob, porque primero había rivalidad entre hermanas. Entre hermanas. Para tal vez resumir la historia, ¿no? Completa aquí. Mire usted, había rivalidad entre hermanas. Lea es la primera que da a luz, claro, las dos eran esposas, ¿no? Era la costumbre de la época del Medio Oriente. Lea es la que primero le da hijos a Jacob. Y no uno ni dos. Del tiro 4. Sí, fue rápido. Uno atrás del otro, 4. Y la pobre Raquel sufriendo. Sí. Dicho sea de paso, la Biblia menciona por aquí en el 29. En el capítulo 29, versículo 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Mire usted, Jacob amaba más a Raquel que a Lea, y por eso la menospreciaba. La menospreciaba por esa razón. Pero Dios le otorgó. La menospreciada, el Señor le otorgó el don de tener herencia de Jehová son los hijos. Le envió ese hermoso regalo. Y debemos recordar también que la mujer que no tenía hijos en aquella época era menospreciada por la sociedad. Fíjese usted, le dio 4 hijos.
Entonces, bueno, Raquel, y corta ni perezosa, pues ella, a causa de las burlas de su hermana, ya estaba fastidiada. Entonces le dice a su sierva, ¿no? A Bila, si mal no Esa. recuerdo qué era, oye, chico, yo no sé qué vas a hacer tú, pero, Tómala. o sea, dame hijo, porque... Entonces, de paso Jacob la presiona, le dice, dame hijo porque si no me muero. Mire la presión, el conflicto familiar que había allí. La Raquel, pobre mujer sin nada que hacer, la única solución inmediata humana fue mire, su sierva. ni Raquel ni Jacob tenían la culpa de que ellos no pudieran tener hijos. No digamos que el culpable era Dios, pero Dios sabía en su infinita sabiduría cuál era la razón por la que no le había dado hijos hasta ese momento. Pero Rebeca adopta lo mismo que hizo el abuelo de Jacob. O sea, acuéstate con mi sierva, el abuelo no, la abuela, hablando de Saraí. De Sarai, exacto, de Abraham. Acuéstate con mi sierva para que ella me dé hijos, porque es que ya no aguanto esta presión de mi hermana, que no tengo hijos, que... Un conflicto, eso es un enredo, Mire, es una trama no le dio uno, le dio dos. de Dios. Y después, a Lea, a la sierva de Lea, que era Silpa, también le dio dos. Yo creo que el plan de Dios no era ese, ¿no? El plan de Dios no estaba en que se creara allí un adulterio, que Jacob tuviera hijos con las siervas, porque Dios estableció un matrimonio. Exacto, estableció un matrimonio, así es. Y si le iba a dar los 12, se los fuera dado por la Del mismo vientre. Exacto, del mismo vientre. Del mismo y vientre. algo que tal vez mencionábamos anteriormente, el patrón de conducta, de rivalidad entre Lea y Raquel, fue el mismo patrón de conducta, ¿sí?, que los hijos levantaron. Así es, ¿Sí? correcto. Y el mismo patrón de conducta que Jacob adoptó de su padre Isaac y de su madre en preferencia, un hijo en particular, Jacob la tuvo ¿quién? En José. Y Correcto. todos los hijos en contra de ¿quién? De José, Así porque era el preferido. Así es. Entonces el patrón de conducta se transmite. Más adelante vamos a ver ese tema y creo que va a ser bastante interesante. Sin embargo, finalmente Dios terminó dándole dos hijos a Raquel, que fueron José y luego más adelante Benjamín. Y finalmente, pues, lo que nosotros podemos ver acá es una familia totalmente disfuncional, problemática, como usted la quiera ver. Pero Dios cumplió el propósito en esta familia. Así es. ¿Ve? Dios tuvo que enderezar lo que torcieron. ¿Ve? Y finalmente se cumplió el propósito divino. Y ya para ir finalizando el tema, después de más de 14 años trabajando, Jacob para Labán, él decide irse. Decide Partir, ¿no? Y fíjese que mientras Jacob trabajó y fue engañado, una y otra vez, le cambió el salario muchas veces. Le cambió el salario, dice el texto bíblico, que le cambió el salario 7 veces. 7 veces. 7 veces no, 10 veces. Pero es una forma de engañar a la gente. ¿Cómo cree usted o cómo se sentiría usted ser engañado por su propia sangre? Solamente piénselo, medítelo y cómo actuaría en base a ese engaño. En base a ese engaño. ¿Cómo cree usted que actuó Jacob? ¿Cómo actuó Jacob? Coméntanos allí, José. Mira, realmente cómo actuó Jacob. Jacob quedó en silencio, ¿sí? Pasivo. Aguantó el palo, como dicen por allí. Aguantó y aprendió de lo que él había hecho a su padre y a su hermano. Ahora lo estaba padeciendo en carne propia. Simplemente que él fue lo que tuvo que hacer, esperar a que Dios obrara, ¿sí? Y así fue como sucedió. Dios empezó a obrar y vimos que este hombre, ¿sí?, le favoreció la genética, por decirlo así, y todas las ovejas que daban a luz, casi que todas pertenecían ya a él, porque Dios ya lo había pautado, lo había dicho, y vemos que él sale de aquel lugar, ¿sí?, con una gran familia y enriquecido de aquel lugar. Y qué gran familia, ¿no? Numerosa. Numerosa, sí. Bueno, finalmente entendemos que a pesar de que Jacob fue un engañador, él corrigió. Tuvo que tomar decisiones. ¿Vivió momentos duros? Sí. ¿Vivió en carne propia lo que le hizo a su hermano y a su padre? Sí. Yo imagino que Jacob lloraba noche tras noche, se sintió impotente porque su propia sangre lo engañó también, pero es parte de la experiencia humana, queridos amigos y hermanos. Y eso lo refinó. Correcto. ¿Me entiendes? Lo refinó. Así es, eso lo refinó, corrigió su carácter, su manera de ser,
y finalmente Fue moldeado su carácter. esperó en quien debía esperarlo Así él. es. Recibió la orden de partir y bueno, el Señor lo ayudó, hizo lo propio y finalmente Dios partió, Jacob partió con una gran familia, como lo mencionó el hermano José, con gran riqueza, y el propósito divino igual se cumplió. Se cumplió, así es. Hemos llegado al final de este tema. Claro está que la historia nos revela que Dios le aplaudiera a Jacob todo lo que hizo. Exacto. Dios no le aplaudió, pero él tuvo que experimentar lo que experimentó también su Las familia. consecuencias, Las ¿sí me consecuencias. entiendes? Lo enseñaron. Jacob finalmente fue transformado. Él fue transformado, tuvo que vivir, tener su experiencia y finalmente pues el Señor lo bendijo por eso. La decisión es suya y la decisión es mía. Es nuestra. Es nuestra. Todas las experiencias que nosotros hemos atravesado, experiencias amargas en la vida, quizás hayan sido en base por nuestras malas decisiones, pero si nosotros corregimos, pues Dios nos bendecirá de la manera que bendijo a Jacob. Amén. Y bueno, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra programación, esperamos que haya sido de provecho. No queremos despedirnos sin una oración. Así es. ¿Quieres tener una oración? Vamos a orar. Maravilloso Dios, agradecemos porque has permitido abrir tu palabra, escudriñarla, aprender lecciones importantes en la vida de Jacob, de su familia, pero que esas mismas acciones, ese mismo comportamiento familiar muchas veces sucede en nuestros hogares. Ayúdanos a aprender de esta lección, a corregir nuestros errores y a dejar que tú solamente obres en nuestras vidas. Amén. Te agradecemos y te damos gracias en el dulce nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 28 del libro de Génesis, a partir del versículo número 20, luego de aquel encuentro que Jacob tuvo con el Señor, dice lo siguiente, a partir del versículo número 20, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre Jehová, será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es interesante el compromiso que Jacob adquiere aquí. Ya Jacob muestra como aires de cambio en base a aquel engaño que él había hecho contra su hermano y contra su propio padre. Es una de las cosas que Dios ve en el corazón del hombre. Nosotros somos seres humanos y en el camino por el que andamos, valga la redundancia, nuestros pies se empolvan, cometemos errores, nos caemos, pero finalmente si estamos dispuestos a levantarnos, Dios nos ayuda a levantarnos del lugar en donde caemos. Es precisamente el escenario en el que Jacob se encuentra. Jacob había caído muy bajo. Jacob había engañado a su propia sangre, a su propia familia, y había tenido que huir por causa de que su hermano iba a quitarle la vida. Este problema familiar lo ocasionó una sola decisión de Jacob. Claro está en que, como ya mencionamos en la lección, Rebeca influenció mucho en esto para que eso pudiese ser así. Sin embargo, la decisión de Jacob fue determinante. Decidió servir al Señor. Decidió hacer que Dios fuese su Dios. Y además de eso dijo que todo lo que el Señor le diere, el diezmo apartaría para él. Ese compromiso le permitió a Jacob atravesar una serie de situaciones que iban a ser factores determinantes para corregir su carácter. De tal forma que Dios pudo bendecirle durante el viaje, en su estadía allá donde su tío Labán, y de alguna forma pues todas esas experiencias amargas que él vivió fueron, como ya lo mencionamos, factores determinantes para corregir el carácter de Jacob. Dios tiene propósitos para nuestras vidas, queridos amigos y hermanos. Dios tiene propósitos importantes en tu vida que cumplir. Así que no importa cuántos errores hayas cometido. Miren, muchas veces nosotros torcemos el camino y Dios termina enderezando lo que usted y yo torcemos. Pero Dios cumple su propósito. Tomemos la firme decisión hoy de que Dios sea nuestro Dios y que nosotros seamos obedientes a sus principios y a su palabra. Es el llamado de esta lección.
No queremos despedirnos sin antes recordarles que si no se ha suscrito al canal, suscríbase, déle a la campanita y también comparte el link con otros para que otras personas puedan ver esta programación. Dios les guarde, Dios les bendiga y tengan todos una feliz noche.